¿Qué pasa, profe de idiomas capitalista? Hoy es jueves de entrevista y vamos a hablar con Alejandro Morales, un profesor que está dentro de este nicho llamado español de negocios, Spain for Business, y que muchas veces se confunde con lo que, como él me dice en la entrevista, el español profesional. Es un profesor que, como ya lo escucharás, viene de la rama del marketing, lleva ya muchos años haciendo esto de enseñar español a ejecutivos o a empresarios que trabajan, valga la redundancia, dentro de empresas, sobre todo dentro del mundo francófono. Y hablamos un poquito pues del tipo de estudiante, de la diferencia entre español de negocios, español profesional, cómo encuentra alumnos, que ya verás que es pico y pala y presencia, 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 presencia en congresos y ferias. También de la dificultad que tienen los profesores de quedarse solamente anclados en la parte del marketing, pero no en la parte de las ventas. Y bueno, en definitiva, para que veas si algún día te quieres meter dentro de esto que llaman el español de negocios, pues para que veas un poco cómo funciona y para que veas que realmente vender incluso dentro de un nicho que podía estar saturado, pues no lo está tanto. Y son pocos los profesores que saben que incluso para hacer negocios dentro del español de negocios tienes que aprender a saber venderte. Te dejo con la entrevista. Bueno, Alejandro, oye, creo que eres el primer invitado y han pasado unos cuantos ya por aquí, por el podcast, y creo que es el primero que está centrado 100% en esto que llamamos español de negocios, el Spanish for Business. Y a mí siempre me gusta saber un poco del invitado y me gustaría saber cómo empezó todo esto, cómo empezaste a ser profesor y luego cómo entraste en el mundo de la enseñanza del español de negocios y empresa. Bueno, pues mira, Sergio, yo lo primero de todo agradecerte que me hayas invitado porque para mí es un honor y sin peloteos te sigo, como te he dicho en múltiples ocasiones, para mí eres un referente en el sector y es para mí un placer poder contarte un poquito de mi trayectoria. Bueno, yo en lo que es formación universitaria empecé en el mundo de la publicidad y también en el mundo laboral. Empecé mi vida en el mundo del marketing y la publicidad hace muchos años. Pero después derivé al mundo comercial de la ingeniería del automóvil por cuestiones personales, ya que tengo un negocio con mi familia dedicado a esta actividad principalmente. Estuve desarrollando mi actividad comercial allí durante los últimos 12 o 14 años de mi vida, porque tengo todavía un vínculo con ellos, pero tuve un pequeño problema de salud en el 2018 que marcó un antes y un después en mi vida, precisamente provocado un poco por esa situación de estrés de ese sector, el tipo de cliente que llevaba, etcétera, etcétera. Entonces, a mí había habido algo que siempre me había encantado en mi vida, que era la enseñanza del español. Yo viví también años en el extranjero y me dedicaba a enseñar español pues, de manera totalmente autónoma y sin ningún tipo de criterio, pero bueno, y dije, bueno, pues este es el momento para dar ese paso que nunca me había atrevido a dar de formarme como, primero como profesor de español y de empezar en este mundo de la enseñanza del español. Entre tanto, lo fui combinando con el trabajo que nunca he llegado a dejar del todo, pero que evidentemente ahora no está en la misma proporción que antes. Y dije, ostras, aquí veo un nicho interesante, poco explotado desde lo que yo entiendo que es el español de negocios para mí, el español profesional, y con todo el expertise, la experiencia que yo tenía del mundo de la empresa y de un sector además complejo y de un sector exigente, dije, esta es la mía para poder crear bueno, pues para poder crear un enfoque del español orientado al mundo de los negocios, al mundo de la empresa, que puede ser desde lo que es una reunión, una negociación, una presentación comercial o simplemente comunicación entre equipos multiculturales, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser un poco todo esto que yo lo he vivido en mis propias carnes durante bastantes años. Entonces la decisión fue rápida, ¿eh? Yo pasé por el proceso de la enseñanza del español general, por decirlo de alguna manera. Apenas estuve un año, año y medio. Que de hecho creo que tengo un perfil activo en Italki, un poco por plataformas y tal, hasta que en 2022 decidí crear mi propio negocio, que bueno, pues lo he ido desarrollando, lo estoy desarrollando poco a poco porque tengo otras actividades además de Alfalex y hasta hoy. O sea, más o menos llegué un poco por la deriva de mi experiencia,
por esa inquietud de mi espinita clavada en el corazón, que me quedaba con ese deseo que siempre había tenido y nunca había puesto en práctica, y también porque quise hacer un cambio radical en mi vida, pues, por circunstancias, como te he dicho, ya de salud. Hmm. Has comentado, Alejandro, esto es lo mismo que me dijo Silvia Cabello, no sé si fue por LinkedIn o por email, cuando yo metí un Sí. poquito el hocico en el español de negocios, al final me ha aparecido esto de Almería y lo digo que al menos pausar, porque no tengo tiempo, pero me dijo, Jope, no sabes tú, Sergio, la cantidad de gente que hace mal esto. Es decir, la cantidad de espacio que hay en el mundo español de negocios y hay gente que no está profesionalizada en esto. Y yo creo que esto le pasa también al mundo del L en general, ¿no? De que hay tanto espacio, o sea, sí que hay gente que se dedica a esto, pero no se dedica a esto de forma profesional o no entendido como en el mundo como profesor emprendedor de forma profesionalizada, ¿no? Y esto también Claro. pasa incluso en un sector como es el sector de los negocios, ¿no? El sector español de negocios, que también me parece como sorprendente que no haya como más cohesión, ¿no? Como algo más compacto, más masticado dentro del Spanish for Business. Has comentado que vienes de la enseñanza general, que has estado muy poquito y ya te saltaste al mundo de los negocios. ¿Crees que es algo muy diferente? Es decir, ¿crees que un profesor de español de negocios debería pasar antes por el español, entre comillas, general? ¿O ya puede saltar directamente al Spanish for Business? A ver, esto depende, yo depende de cada uno, ahí no puedo entrar en lo que cada uno piensa y hace, pero yo lo que sí que entendí es que al menos, por lo menos de forma prudencial, yo que venía de cero experiencia en la enseñanza en general, ya no del español, es que en general yo nunca había trabajado como formador. Sí que consideré que el tiempo en el que me formé como profesor, hice también la formación en gramática cognitiva, en fin, me dediqué un poco a entender bien cómo funcionaba la estructura del idioma, porque yo como hablante nativo, bueno, evidentemente sé hablar español, pero no era capaz de poder explicarlo o poder, digamos, formar a alguien en cuanto a esto. Entonces sí que entendí que era lógico pasar un poco un proceso de la enseñanza del idioma con niveles también básicos, donde tienes que esforzarte más en enseñar lo que es la base, la estructura del idioma, pero luego es que me di cuenta que realmente que por el público al que yo me dirigía o al que me quería dirigir, evidentemente eso realmente no era lo relevante para lo que yo entiendo que es el español de negocios y que es una herramienta de trabajo para alguien que necesita trabajar en español. O sea, no es el aprender en nivel A1 el vocabulario de la oficina, que creo que hay un concepto muy equivocado de lo que es el español profesional o el español de Exacto, negocios. exacto. Entonces, claro, entonces yo ahí ya dije, bueno, aquí he pasado este proceso, no me voy a aventurar a decir si era imprescindible, o sea, si era algo prescindible o no. Yo lo viví, lo disfruté también, pero enseguida me di cuenta de que no era para mí, porque yo no tengo, honestamente lo digo, Sergio, esa vocación de la docencia. Vengo de un mundo muy empresarial, de un mundo de ver mucho los números, el negocio, y yo quería eso, ayudar a la gente, sobre todo a vivir también procesos que yo he vivido en otros idiomas como el inglés o el francés, en los que en los que he visto cómo mi potencial como profesional se veía mermado por una capacidad de comunicación pues pobre, ¿no? Entonces, enseguida me di cuenta que aquí había más una estrategia de negocio, es decir, de cómo utilizar el idioma como una herramienta de negocio, que no tanto lo que es el idioma puro, para que me entiendas, ¿no? Yo no soy técnico y vas a ver que yo no hablo con terminologías técnicas relacionadas con el idioma ni nada por el estilo, yo voy a lo práctico. Entonces, ¿podría haber sido prescindible o no? Pues no lo sé. Yo lo viví, lo disfruté, pero lo viví lo mínimo posible, ya te lo digo. Mm. Has apuntado lo interesante, ¿no? Diferenciar el español de negocios y el español profesional. De hecho, si agarras unos cuantos, tengo aquí unos cuantos manuales que me compré, ¿no? De esto que llaman español de negocios, y no hace la diferencia. Es decir, tú vas tranquilamente leyendo y puedes encontrarte algo del currículum vitae, como cómo ser headhunter, ¿no? O sea, al otro lado, ¿no? Cómo ser el recurso humano que hace la Total. entrevista, ¿no? De joder, si es que no es lo mismo. O sea, una persona que está buscando un trabajo y quiere usar un idioma para ser más competente laboralmente no es el mismo tío que un ejecutivo, una empresa o alguien que trabaja dentro de un organigrama empresarial, que no tiene nada que ver en eso, ¿no? Pero bueno, ya que estoy, te pregunto esto. ¿Tu negocio, Alfalex, a quién se dirige? ¿A qué tipo de español de estudiante se dirige? Bueno, yo me dirijo principalmente a ejecutivos, a directivos, a profesionales que o bien trabajan de manera autónoma o bien trabajan asalariados en empresas, pero que están dirigidos principalmente al ámbito de lo que son negociaciones, reuniones, presentaciones comerciales, están dirigidos o enfocados a ese tipo de actividades. Es decir, sí que he formado a gente para hacer una entrevista de trabajo, sí que he podido formar a gente en el espectro que abarca un poco más el español
profesional, por decirlo de alguna manera, pero yo estoy más centrado en lo que es en el español de negocios. Todo lo que tiene que ver con procesos de venta, presentaciones comerciales, todo este tipo de cosas, que es lo que yo he hecho durante toda mi vida, bueno, y lo sigo haciendo de una manera u otra, evidentemente. Y para mí esa es la gran diferencia. Hay una tendencia que yo incluso llego a reconocer que todavía tengo ahí un poco en mi comunicación, un poco dual, pues porque, por ejemplo, a la hora de buscar en el SEO, ese español de negocios, la palabra que prima para todo lo que tiene que ver con el español de negocios, ¿no? Español, ¿entiendes lo que quiero decir? Entonces, ese tipo de cuestiones a mí me hacen poner en la comunicación español, de negocios constantemente. Pero es que en mi caso, además de estar ajustado a lo que las búsquedas de SEO y todo esto dicen, en mi caso además se ajusta mucho a lo que yo trabajo con el tipo de cliente que trabajo. A mí un ejecutivo no me viene a pedir que le forme para una entrevista de trabajo, me viene a que le ayude a preparar una presentación comercial, me ayude a que, me ayuda, o sea, me viene a que le ayude a lo que es entender cómo funciona la cultura empresarial española en un proceso de negociación, cómo actúa, pues, a qué dificultades se puede enfrentar con un potencial cliente español, qué tipo de objeciones puede poner, todo este tipo de cosas, que como ves trasciende un poco más a lo que es el ámbito del idioma estrictamente hablado, Mm. ¿vale? Te he hecho esto del SEO, que ahí me parece que me lía un poco, pero quiero decir que el español profesional, que es como yo, por ejemplo, lo enfoco más cuando a lo mejor contacto con empresas, porque ahí no, hay gente que no tiene la necesidad a lo mejor de trabajar directamente en español con clientes, pero sí de colaborar en equipos. Ese espectro abarca un poquito más, pero si a lo mejor tú en tu comunicación lo quieres enfocar para que luego el SEO te ayude, evidentemente el español profesional, Mm. esa palabra, esa terminología concreta se busca poco. Es Mm. más el español de negocios. ¿Y cómo detectas todas estas necesidades específicas que tienen los clientes? Me has hablado, ¿no? de preparar, pues, no sé, presentaciones, de, digamos, también conocer un poco la cultura empresarial, ¿no? De lo que es hacer negocios en un país hispanohablante como quizás España, ¿no? ¿Cómo detectas o cómo has detectado esto? ¿Si ha sido por acierto y error a lo largo de estos años? ¿O tienes el típico, pues, formulario o envías en la newsletter preguntas o cómo? Mira, yo he trabajado mucho con el acierto-error, no te voy a mentir, pero yo en mi caso, por ejemplo, lo que he tenido claro desde un primer momento, aunque me ha costado definirlo y me ha costado ponerlo en marcha, ha sido tener claro lo primero de todo a qué público me dirijo. Porque eso fue, al principio recuerdo que yo quería abarcar pues un poco todo lo de siempre, lo que a todos nos ocurre, y decir, pero bueno, si, ¿por qué me voy a enfocar únicamente a los franceses, que es a lo que yo me enfoco hoy, por ejemplo, a los francófonos? Quiero decir si a lo mejor hay un mercado también muy amplio en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues el definir bien ese público objetivo y definirlo vamos, a la cojonésima que decimos vulgarmente, a mí me ha permitido poder saber dónde está ese público. Y una vez que he ido a donde está ese público y he hablado con ese público, he podido detectar qué necesidades tenían. Esa es la clave. Entonces, claro, yo, por ejemplo, que trabajo con francófonos expatriados, tengo muy claro las necesidades que ellos tienen. Vienen a España, se instalan, son personas con una determinada capacidad económica, muchos montan sus propios negocios, otros vienen con multinacionales francesas. Entonces ahí he ido, como he ido a ese público desde un primer momento, he tenido claro las necesidades que ellos tenían. ¿Vale? Es cierto que evidentemente en un primer momento yo me enfocaba mucho, por ejemplo, pues a, ¿cómo decirte? Pues a formar a personas. Jolín, no me sale ahora la forma de decirlo. Quiero decir, yo en un primer momento buscaba un poco perfiles que no tuvieran prácticamente ninguna experiencia con el mundo profesional en español y que quisieran empezar de cero conmigo. Y lo cierto es que a la larga me he ido encontrando con personas que ya vienen con un buen nivel de español, que ya han tenido experiencias, que ya saben bien lo que quieren. Entonces eso a mí me ha facilitado mucho el trabajo y me ha hecho identificar de una manera muy clara a qué tipo de necesidades tengo que ir. Eso es a lo que voy. Y no ir a lo mejor a necesidades más amplias o más vagas o más irreales, porque por supuesto cuando tú empiezas en esto te haces muchas hipótesis en tu cabeza, luego la realidad muchas te las desmonta, ¿no? Estoy aquí apuntando, a medida que vas hablando, creo que igual lo has comentado, Alejandro, igual me lo has saltado, pero lo de francófonos, ¿por qué? Porque vives, bueno, sé que vives en Francia, pero porque llevas Ah, muchos años o... bueno, yo en este caso elegí el público francófono porque yo vivía en Barcelona cuando conocí a mi pareja, que es francesa.
Y entonces ahí ya empecé a descubrir a través de su mundo y de todo que había un nicho de franceses, bueno, con un interés en España brutal. Luego al venir a vivir a Francia, mejorar mi francés y conocer más sobre la cultura francesa, decidí enfocarme a este público, pues porque tenía el conocimiento también, tengo que reconocer, de mi anterior trabajo, donde trabajaba también con muchas empresas francesas, entonces tenía mucha conexión con la cultura empresarial francesa y para mí era muy fácil poder trabajar con este público, más fácil que con un estadounidense, por ejemplo. Vale, vale, Entonces, pues por eso me centré en este punto. estoy uniendo ahora las piezas de rompecabezas y ya me encaja. No sé, es Sí, decir, que más o menos tú has sido capaz de meterte en lo que se llama la conversación mental de tu cliente, es decir, qué le preocupa a este cliente que es tan difícil y lleva años hacer esto. Esto es dificilísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, sí controlo la conversación mental del profesor de L. Porque lo llevo durante muchos años conociendo, pero también me pasa lo mismo cuando probé un poquito en lo de espejo de negocios, que me costaba un montón atinar hacia dónde ir y no lo conseguí. Y ahora que estoy con el turismo idiomático, me tengo que meter en la cabeza de un jubilado que quiere venir a España, que ha practicado español durante muchos años y quiere gastarse el dinero en una experiencia lingüística de inmersión. Y cuesta, porque no es lo mismo lo que piensa un británico que lo que piensa, por ejemplo, un francés, ¿no? Y claro, es una cuestión de que tienes que darle pues muchos años atinando. Y tú, claro, tú vienes de una experiencia, claramente. tienes la experiencia del marketing, que quieras que no te han nutrido a la hora, digamos, de establecer este plan de negocio y luego todo lo que has hecho como profesor este año, viviendo también allí, ¿no? Con tu pareja en Francia, ¿no? Lo cual pues te da, digamos, esto es el nicho, es decir, no tiene más secreto que esto. Pero Ni sé más ni menos. que también es Neuro Language Coach. Esto, ¿cómo También. lo combinas a la enseñanza del español de negocios? Bueno, yo tengo que reconocer que esta metodología la descubrí en 2019, justo cuando había empezado prácticamente en el mundo del L, y la verdad es que en su momento la vi una metodología y la sigo viendo, pero te explico cómo fue mi contacto con ella. La vi muy interesante porque estaba enfocada en ese momento al inglés de negocios. Yo fui creo que de los primeros profesores de español que me certifiqué en ese momento. Y claro, lo vi como un elemento de marketing diferenciador porque ahí sí que vi que había una combinación de los principios del coaching, aparte de con técnicas de neurociencia que me resultaron muy interesantes. A mí me tiraba más ese aspecto un poco del coaching, también de la mentoría, más que lo que es ser un formador clásico al uso. Entonces, combinar esa forma de enseñar con todo el conocimiento empresarial que yo tenía fue como un match perfecto en el cual dije, ostras, esto es para mí. Entonces, evidentemente a mí eso en el mundo profesional me ha aportado esa formación, ese titulito, vamos a decirlo así, me ha aportado también a la hora de entrar. Otra cosa después es el desarrollo, evidentemente, me ha aportado pues también como una diferenciación y un caché, vamos a decir, pues que a empresas o profesionales les gusta. Porque evidentemente este tipo de público, todo lo que es profesor, aprendizaje, todo este tipo de terminologías les activa la parte del sistema límbico del cerebro, ¿no? Y les ponen en alerta. Ellos lo que buscan es otro tipo de comunicación y evidentemente para conectar con ellos esta metodología se enfocaba mejor. Luego lo que aprendí, cómo lo ejecuto, pues bueno, esto ya es muy personal. Yo tengo mi propio estilo de enseñanza, yo voy a lo práctico, yo tengo siempre en mente que son personas ocupadas, con poco tiempo disponible, a veces con una motivación muy baja. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para preparar o sea, tu formación. Tú no puedes ir pensando en lo que te gusta a ti, tienes que ir pensando en lo que le va bien y le gusta a la persona a la que vas a formar. Entonces, todo esto a mí me ha ido amoldando mi forma de trabajar unido a esos principios que he podido obtener, pero si te soy sincero, hoy no aplico al 100% los principios de esta metodología porque no es posible en el sistema que yo utilizo con clases de 30 minutos y cositas de este tipo. Antes de hablar de la clase, vamos a volver un poco atrás, porque esto que has comentado me parece interesante, de motivación baja de los estudiantes. ¿Les obliga la Sí. empresa o son ellos mismos los que deciden, oye, voy a resultar más interesante a nivel empresarial porque el español pues me ayuda a llegar a más clientes o me ayuda a hacer más ventas? Pues hay de todo. Yo generalmente el cliente de empresa es el cliente que viene un poco obligado por la empresa, pues porque tiene que integrarse en un equipo y todas estas cosas. Gente que generalmente tiene una predisposición, pero que por el sistema de trabajo con las empresas, pues bueno, vienen a horas, ya están cansados al final del día porque normalmente te ponen las sesiones hacia el final de la tarde. Vienen
un poco desmotivados o si tienen motivación están reventados. Entonces, este tipo de cliente es más difícil de trabajar. Es el cliente, el B2C, por decirlo de alguna manera, el cliente directo o el cliente particular, para llamarlo más, decirlo más rápido, es el cliente que viene más motivado y es el cliente que viene con más ganas y para mí el más fácil de trabajar, pero al mismo tiempo el más inestable y el más difícil de conseguir para la parte del español de negocios, evidentemente. Entonces, yo los clientes particulares que tengo, a mí me encanta trabajar con ellos. Son clientes que vienen con una lista de necesidades, que proponen, que se involucran, que tienen un interés y una motivación más alta que hace que tú puedas jugar mejor tus cartas con ellos. Los clientes que vienen más desmotivados con esa obligación profesional porque se lo impone la empresa o porque también se me ha dado el caso de clientes particulares que venían también con la obligación de tener que aprender español por cualquier circunstancia, pues son los más difíciles de tratar y es común en este nicho. Por eso hay que saber bien cómo funciona su mente para poder adaptarte a ellos, evidentemente, porque no es Mm. fácil lidiar con alguien que no está motivado, ¿eh? No es Sí, sí, fácil. sí, o sea, me parece muy curioso, porque también tuve por aquí a Oscar Feito, que también se dedica al marketing online, y él me comentó eso, ¿no? Me comentó que él tuvo una época en la que estaba formando a estudiantes de una escuela de negocios sobre marketing, ¿no? Y me acuerdo que siempre se dirigía a ellos de pobres diablillos. ¿Por qué? Porque era gente que estaba, pues igual terminaba, era la última clase del día y estaban obligados a, pues, pegarse el culo en la silla y se querían ir, ¿no? Y él, pues, iba allí a hacer lo máximo y estaban todos cansadísimos. Pero como tú dices, era estable y era estable pues porque no se podían escapar de ahí, era sí o sí, ¿no? Se lo mandaba a la empresa y punto. Vamos a hablar ahora de tus clases. Has comentado clases de 30 minutitos, pero no sé qué más clases o programas ofreces, si es one-to-one, grupales, si es in company, igual a veces vas allí in situ, cursos online, infoproductos. Bueno, yo en este caso lo que ofrezco he empezado recientemente a ofrecer, por ejemplo, para que te hagas una idea, tengo dos servicios principales que son tanto para empresas como para particulares. Luego ya la manera de ejecutarlo es distinta. Tengo una consultoría estratégica que para mí ha sido un servicio que me descubrió, te lo digo Silvia Cabello, porque así es la mentora con la que he trabajado en parte de mi negocio. Y en este caso, ella me habló de este servicio y me pareció muy interesante. Yo no lo veía, pero ostras, ahora lo he puesto en marcha y la verdad es que he tenido, sobre todo con clientes antiguos que han hecho formaciones mías que ya no tienen esa necesidad de hacer una formación completa, estas consultorías de 60 minutos que se venden bien, se venden a un buen precio, pues la verdad es que han sido muy interesantes. Luego en las formaciones, en la parte de lo que son formaciones, tengo dos modalidades de programa que incluyen sesiones de 30 minutos, pero incluyen evidentemente todos los materiales que tengo hechos para esas formaciones, incluye un seguimiento y acompañamiento por WhatsApp de X meses en cada caso. Entonces no solo es la sesión, ¿vale? No es el coste por hora este famoso que hay tan metido hasta con dentro del mundo de la enseñanza que desgraciadamente no funciona así. Al menos en mi caso yo trabajo por programa y trabajo con una serie de complementos que es lo que da precio y valor económico a todo lo que ofrezco. Sesiones de 30 minutos, ¿por qué? Pues por lo que te he dicho, porque para mí la experiencia me ha demostrado que la atención del cliente, sobre todo siendo un profesional cansado, no dura más de 15-20 minutos y tirar del carro 60, 50, 60 minutos con alguien que no está motivado es francamente agotador. Y la verdad es que no dejé un trabajo agotador mentalmente y a nivel de estrés para volverme a meter otra vez en la misma historia. Por lo tanto, lo he adaptado sobre todo a lo que el cliente, ¿verdad? A lo que era eficiente para el cliente y también lo que era más cómodo para mí. No te voy a mentir, a fin de cuentas, quien lo imparte soy yo. El día que tenga más profesores contratados, si llega, que espero que sí, pues entonces ya veremos a ver cómo lo hacemos. Pero no, pero fuera de bromas, ese es un poco el estilo de enseñanza que yo tengo. Programas que se diferencian básicamente los dos, un poco pues por la duración de las sesiones que tienen conmigo, pero la base es la misma, ¿vale? Y dime si te he respondido a todo lo que me has preguntado, ¿no? Porque La consultoría estratégica y las clases de 30 minutos. eso, y las formaciones que incluyen, las únicas que incluyen 60 minutos son las formaciones a empresas, pero porque lo exige así los sistemas estos de bonificación y todas No estas sé, sí, historias. sí, 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 sí. Eso es otra historia. Entonces, si nos centramos en estas de 30 minutos, ¿hasta qué punto personalizas esto? Trabajas con un programa cerrado, me imagino, ¿no? Pero luego también haces un poquito de sondeo del cliente, de lo que realmente quiere, pues y adaptarlo un poquito a sus Claro. necesidades, ¿no?
Claro, yo lo que hago es básicamente hacer una sesión de análisis una vez que el cliente, o sea, una sesión de venta. Una vez que el cliente compra el programa, yo hago una sesión de análisis. Ahí se establecen ya los parámetros de un plan de acción, que es lo que vamos a trabajar juntos. Y claro, y dentro de un rango de lo que yo tengo estipulado, de lo que más o menos me demandan habitualmente mis clientes, tengo preparados unos materiales. Y yo lo que hago es trabajar con micro tareas que estas personas se preparan antes de la sesión. Pero como digo, son micro tareas. No puedes darle a una persona que incluye tu clase dentro de su calendario de trabajo una tarea de 2 horas. Pues son tareas de escuchar un audio de 5 minutos o cositas breves. Ellos se preparan y ya vienen a la clase y en esos 30 minutos nosotros lo que hacemos es simular situaciones, yo les voy dando feedback, les voy pues bueno, guiando, no corrigiendo, sino guiando, porque digo, son gente que generalmente ya tienen un buen nivel de español y les voy dando esos matices culturales, ellos van comprendiendo, es como bueno, es básicamente eso, no sé si llamarlo mentoría, no sé cómo llamarlo, pero básicamente es jugar un poco con mi conocimiento y el que ellos ya tienen y encajar las piezas, pero de una manera rápida, al grano y sin tonterías, ¿Y vamos. qué tipo de situaciones llevas a cabo? ¿Son como típico, pues, igual también corriges textos o algo? ¿Haces análisis de emails, de venta, de prospección? ¿Eso no es algo más oral? ¿De presentar algo? Principalmente es oral, porque, por ejemplo, en el caso de los emails y todo esto, ya prácticamente con esto de la inteligencia artificial ya hay, no te voy a decir que haya cero demanda, pero porque evidentemente se nota cuando es un email escrito por un humano y cuando está escrito, por ejemplo, por ChatGPT, pero generalmente son clases que se centran en el oral, pues por ejemplo, desde la creación de un elevator pitch hasta la creación de una presentación. Entonces, a lo mejor dividimos una presentación en distintas sesiones, pues se abarca 3, 4 sesiones de 30 minutos cada una, se va dividiendo pues la introducción, el desarrollo, cómo describir un gráfico, cómo, por ejemplo, llevar a cabo lidiar con preguntas incómodas, todo este tipo de situaciones que pueden darse en una presentación comercial con un potencial cliente o con un socio o con lo que pueda darse. Entonces son clases prácticas, son clases que evidentemente yo preparo en función de lo que me demanda el cliente, pero que en ningún momento se rigen por una explicación teórica que yo doy, ni muchísimo menos. O sea, lo que ellos se preparan viene antes Son clases y no francotirador. es teoría. Claro, son clases Total, francotirador no, yo, prácticas, sí, sí. Es que lo que. total, yo voy eh, al eh, grano, es que es que no veo otra forma de dar esto. el profesional de negocios busca esto. O sea, el que hace dinero, o Claro, sea, entiende que necesita cosas para hacer. No es tanta claro, teoría, quiero cosas para poder hacer y qué claro, voy a poder hacer al final de la clase. Y es eso, y ya está. total, total. Em, vamos a meternos en el embudo de esto, del el embudo que estás utilizando para esto. Vamos a empezar por el primero y es cómo darte a conocer. ¿Cómo haces esto del marketing? ¿Qué canales de marketing utilizas? Sé que te conozco por LinkedIn, Alejandro, pero no sé si utilizas Sí. otras redes sociales, haces webinarios, haces algún tipo de partnerships con colaboraciones con otro tipo para darte a conocer. Mira, yo tengo que reconocer en primer lugar que tengo la asignatura de LinkedIn todavía pendiente, ¿vale? O sea, tengo un perfil optimizado, no es ni muchísimo menos la panacea, pero me he encargado de optimizarlo lo máximo posible y está bien, pero tengo todavía pendiente el hecho de trabajar un poco más mi comunicación en LinkedIn, pero tengo que reconocer que el medio en el que yo me siento a gusto es el medio físico, es el contacto tradicional y clásico, que es lo que yo hago. Yo voy a eventos físicos en Barcelona, en Madrid, aquí en Francia, contacto con el cliente, llevo mi tarjeta, básicamente, que es lo que he hecho toda la vida, porque el cliente profesional está ahí, está en ferias, está en eventos de este tipo. Está en LinkedIn también, no digo lo contrario, pero que luego te explicaré una cosa que he hecho con una prospección en LinkedIn por el momento ha sido un fiasco y ya te explicaré. Pero el canal que yo utilizo es el pertenecer a asociaciones o clubes de negocios, básicamente, que es donde está el cliente ideal, y el ir a eventos físicos. El ir allí, yo llevo mentalmente mi elevator pitch preparado, lo tengo que defender en inglés, lo defiendo en inglés, lo hago en francés o en castellano, lo que sea, y así es como voy nutriendo de clientes a Alfalex. Aparte, también tengo que reconocer que luego el boca a boca juega también un papel fundamental, pero no es ni de lejos una estrategia de la que dependa hoy por hoy mi negocio.
¿vale? Entonces, lo que pasa es que yo tengo la ventaja de que no tengo esta única actividad laboral, tengo otras, entre ellas la que te digo de la empresa de mi familia, que sigo colaborando con ellos. Entonces, me toca ir a eventos, me toca ir a ferias y aprovecho un poco esos juegos ahí para, pues me voy al stand de una empresa multinacional francesa o de cualquier otro país y hablo con ellos, les presento mis servicios y, o sea, voy haciendo un poco esa labor clásica de buscar en terreno a tu potencial cliente. Como te he dicho, pertenencia para mí a clubes de negocios o asociaciones es algo fundamental, porque el cliente profesional, o sea, el cliente que necesita el español está ahí, ¿vale? Evidente. Luego hay distintos grupos, hay distintos clubes, distintas asociaciones, eso es a tu elección en función de tu público. Igual que el que se dedica al español médico, pues tendrá que estar metido dentro de alguna asociación donde haya, pues, de médicos extranjeros, yo qué sé, por decirte un ejemplo al azar. Y eso es donde, como yo busco mis clientes. Principalmente es esa. Tengo pendiente potenciar el LinkedIn y potenciar más mi newsletter. Actualmente no tengo ningún problema en reconocer que está prácticamente parada, a pesar de que hice la formación de Irra Bravo, he estado también en la formación de Luis Monge Malo y tengo muchas cosas pendientes por activar que espero poderlas desbloquear en los próximos meses, sobre todo en este verano, que es el tiempo que suelo dedicar sobre todo a lo que es potenciar cosas que tengo un poquito en stand-by, ¿no? Y ahí sí que me gustaría volver a probar una opción que tuve, o sea, una opción, bueno, una prospección que puse en marcha entre finales de año y principios de año en LinkedIn, con automatizaciones y todo, pues bueno, que no me resultó del todo muy interesante. Creo que ahí fue una parte de responsabilidad mía de que no lo supe enfocar bien. Creo que puede funcionar, pero me cuesta ver todavía un poco encontrar clientes de esta forma. Pero bueno, Creo eso que es un poco más o menos. lo que has comentado, la parte buena que tenéis la gente que os dedicáis al B2B, yo ahora también estoy haciendo B2B aquí porque tengo que contactar con negocios, ¿no? Sobre todo de turismo, no tanto también para conseguir clientes, sino para conseguir ofertas, o al menos para reducir los costes muchas veces de una actividad cultural, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la empresa B a la hora de hacer, pues yo qué sé, rutas de embarco por Cabo de Gata, ¿no? Igual nos hacen un descuento y tal, entonces sí que hace mucho B2B. Lo bueno del B2B creo que es que tú ya sabes dónde están los clientes, tú ya sabes dónde están las empresas, tú ya sabes que igual van a feria, ya sabes que están quizá en un perfil de LinkedIn, una página web, ¿no? En cambio, el B2C, que son clientes, pues bueno, andan un poco desperdigados a saber tú por dónde, entonces no tienes tanto. Efectivamente. Y esa es la parte buena que tenemos la gente de los dedicados B2B. Tengo una curiosidad aquí, Alejandro. Tú vas a eventos, te presentas y luego ¿qué haces con el contacto? ¿Qué consigues? ¿Qué hago con el contacto? Yo directamente en cuanto llego a mi despacho, que es lo que ves aquí, lo que hago con ese contacto es mandarle una presentación que tengo. Como ya le he podido presentar un poco en ese contacto, evidentemente le he podido hacer como una breve presentación, lo que hago es mandar una presentación un poquito más larga y extensa que tengo, que no la enviaría nunca en un email en frío, por ejemplo, y lo que hago ya es, pero vamos, si no en la misma noche, si estoy durmiendo fuera de casa, en el hotel lo hago. Eso no puede dejarse más del día en el que has conocido a la persona. Y es el método clásico, es contactar, enviar la presentación, proponer una videoconferencia, una visita o lo que sea. Si tú puedes hacerlo en persona y si no, pues en videoconferencia y empezar el clásico proceso de Y luego haces seguimiento de algún modo o te quedas con la gente que ha siempre. quedado ahí siempre. Lo digo porque el email sirve para esto. El email diario es puro seguimiento. Es decir, es tenerlos en una base de datos y escribes un email cada día para que se acuerden de ti, ¿no? Y esos son los Claro, inicios. no, no, no. Efectivamente, o sea, es fundamental generar una base de datos y prospectarla y hacer un seguimiento de los prospectos. O sea, tú no puedes mandar un email y olvidarte de ese email o de esa persona durante un mes, por ejemplo. O sea, tienes que ir hasta cuando la persona ya ves que no, que o funciona o no funciona. O bien por ausencia de respuesta o bien porque te dice claramente, oye, que es que no me interesa tu servicio y ya, pues, y ya no puedes estirar más de la cuerda. Y cuando estás cara a cara con esa persona, pues es el momento de defender ciertas objeciones, pues eso, de hacer es que no sé, yo no sé cómo explicarlo, es que es lo que he hecho toda mi vida, entonces no sé, no sé cómo decirte, es el clásico proceso de prospectar y conseguir un cliente y punto. Es que la gente no sabe hacer esto. La mayoría de profes no tiene idea. La mayoría de profes lo que hace es, ellos publican en las redes sociales y ya está. Es decir, ellos se creen que después de ver una publicación un alumno les va a contestar diciendo reserva una clase. Y creo que pasa esto. Lo que pasa es que tiene que pasar Sí, o bien muy a cuentagotas o bien con precios muy bajos, ¿no? Es decir, nunca hay una, efectivamente. una, una iniciativa, una parte proactiva del profesor de acercarse a un cliente, venderse
tomar el contacto, presentarle la propuesta y en el caso de que diga, pues no estoy seguro, hacer un seguimiento, o en el caso que diga no, descartar, o sea, saber descartar a clientes es algo que no saben hacer los profesores. No, no. Y es algo... Pues, pues es algo que cuando tienes tu propio negocio va unido indiscutiblemente. O sea que o sea, quiero decirte que podrás estar más presente en redes sociales, podrás estar, porque yo, por ejemplo, hay gente que sé que ni me conoce, pero yo, por ejemplo, sé que lo que hago lo hago y me funciona y no necesito a lo mejor tener esa difusión en redes sociales que me gustaría, pero me gustaría porque quiero convertirla en un elemento de negocio, no por estar presente en las redes sociales, porque sé que bien utilizada pueden utilizarte de clientes, pero como todo, con una estrategia y bien hecho, o sea, publicaciones que tengan constancia, que tengan estrategia, que tengan sentido y que puedan darte, pues, que puedan llegar a darte consultas, pero llegar hasta eso es complicado. De todas formas, lo importante ya no es tanto conseguir la consulta, sino qué haces después con ella, ¿no? O sea, como es lo fundamental, porque por tener consultas me puedo bajar a la calle, le puedo dar a uno la tarjeta y ya está, y dame tu email, me lo da y lo guardo, ¿no? Pero ¿qué haces después con eso? Cómo lo planificas? ¿Qué estrategia llevas? Y cómo llegas hasta donde tienes que llegar. Mm, Vale. que siempre digo que los profesores hacen lo del marketing regular, pero es que lo de la venta Mm, ni existe. O sea, lo que viene después de eso, lo que tú dices, no, tú puedes hacer la consulta, pero lo que viene después de la consulta, la gente ya no lo hace. Se claro, queda en la mitad, ¿no? Entonces, claro, como no rematas claro, nada, tío. Es como le has dejado al cliente así, ¿qué me estás contando? claro. Am, Vale, pues a ver, estoy mirando las preguntas que nos quedan y yo creo que ya hemos comentado todo. Del embudo de ventas, veo que te basas muy bien en lo que la gran mayoría de profesores no hacen, que es salir a la calle y vender, que esto es un dolor de cabeza para muchos profes, e incluso yéndose a sitios donde sepas que puede haber clientes potenciales. Pero bueno, eso vamos a hablar en otro momento. Para ir ya terminando, Alejandro, la entrevista, oye, ¿qué consejos darías a un profesor de idiomas que quiere lanzarse como emprendedor en el nicho de español de negocios? Bueno, lo primero de todo, que se quite la mentalidad únicamente de profesor, que se ponga la mentalidad de empresario, de vendedor, porque cuando tú creas o te metes como emprendedor en cualquier ámbito, en cualquier sector, ya no solo en este del que estamos hablando, evidentemente tienes que tener presente que llevas entre manos un negocio, aunque factures 10 euros, por decirte una gilipollez. Es un negocio y eso implica, además de tu actividad central, muchas otras que se descuidan y que yo he podido ver, como tú dices, en muchos ejemplos también, tristemente, de gente que vale mucho y que tiene mucho potencial, pues por no saber a lo mejor vender o lo que sea, pues no ha conseguido lo que debía. Entonces, para mí es eso, es ponerte la funda de emprendedor, de empresario y empezar a cambiar tu mentalidad. En cuanto a las clases, a lo que es el formato, dejar de vender clases y vender servicios, un servicio transformador. Cómo vas a ayudar a esta persona a conseguir que con su comunicación pueda vender, que pueda hacer un discurso memorable, lo que sea? Es decir, dejar de ver la enseñanza del español en este contexto del español de negocios o español profesional, llámalo como quieras, como hemos dicho antes, evidentemente entenderlo cómo funciona, que es metiéndote en la mente de tu cliente, entendiendo cómo funciona, entendiendo lo que quiere y dándole lo que quiere, no lo que quieres tú o lo que tú crees, dándole lo que quieres. Y abro aquí un pequeño melón al hilo de tu pregunta y que no sé si igual es la que igual tenías después. ¿Hay que tener una experiencia en el mundo de los negocios para dedicarte a esto? Que es una pregunta bastante frecuente. Pues tengo que decir que no necesariamente, pero si no la tienes, tienes también que preocuparte por ti mismo, formarte un poco, si hasta tu propio negocio te va a ayudar en esa formación en esa experiencia que puedes luego llevar a tus clases para comprender mejor tu cliente y lo que necesita. Pero si la tienes, desde luego hay que explotarla, porque es una herramienta, la verdad, bastante importante. O sea, sabes, ahora esto que me ha venido ahora mismo una pregunta, ¿no? O sea, y es como la situación en la que yo tuve también cuando decidí que me tenía que formar como dentro del español de negocios. Y entonces empecé a mirar cursos de profesores de español para negocios. Y lo primero que vi es que la gente, o sea, primero el contenido decía, no, el contenido en el fondo no me va a ayudar a vender más. Y segundo es que el tipo de profesor que impartía ese tipo de formación, la gran mayoría, eran profesores que no estaban relacionados con escuelas de negocio y nada, que eran, pues, supongo que habrían Claro, aprendido un poquito, pues, lo que ponían en el libro. O sea, no estaban dando clases para empresas, ¿no? Y a mí eso me tiró mucho para atrás, porque en el fondo digo, voy a recibir
el típico contenido formativo que me va a ayudar a mejorar quizá el producto, pero no necesariamente más a vender el producto. Y a mí eso siempre es lo que a mí me chirría un poco de todo lo que es la formación, en el que estamos sobrecualificados en el tipo de clase de producto, pero no sabemos cómo, lo que tú has comentado, ¿no? Meternos en la conversación del cliente, vender, presentarlo, hacer un elevator pitch, acercarte, todo esto. Y eso es lo que a mí me tira para atrás. Am, Efectivamente. ¿Dónde te ves, Alejandro, en 5 años con tu negocio? Venga, vamos a ser optimistas. Yo, yo me veo con este negocio, pero me veo con... no me veo dando las clases yo, no te voy a mentir, Sergio. Lo que tengo en mente es continuar en esta línea, pero haciendo el negocio, escalando el negocio, teniendo gente conmigo buena que colabore a mi lado, viendo a ver cómo puedo introducir la inteligencia artificial, de qué manera, cómo lo puedo hacer para potenciar todavía más mi negocio y sobre todo para ofrecer un servicio bueno. Y me veo en la silla de jefe, no te voy a mentir. No, no quiero decir con esto que no me guste dar clases, pero no es lo que a mí me llama más la atención de mi negocio, lo tengo que reconocer, Te, te- no te voy a te mentir. pasa como a mí también, que no, que tengo la cabeza en otro lado, que no, que yo también, a mí me gustan los clientes, o sea, me gustan los alumnos, disfruto con ellos, no con todo, pero de uno disfruto más, doy clase y tal, pero no estar ahí todo el día dando clases. Yo prefiero dedicar mis horas a otras cositas que me interesan más. Total, total. Alejandro, ¿dónde te pueden encontrar después de esta entrevista? Que quieran saber más de ti. Bueno, pues me pueden encontrar en mi perfil de LinkedIn, Alejandro Morales, con Alfalex, español de negocios, y la web es alfalex.co. Y ahí me pueden encontrar. Me pueden encontrar en LinkedIn, me pueden escribir un mensaje sin ningún tipo de problema, me pueden encontrar en mi página web, que también hay un formulario que se puede rellenar. Y ahí es donde me pueden encontrar, básicamente. Alfalex, Por ahí Alfalex, voy. Alfalex con PH, ¿no? No con F. Exactamente, correcto. Es con PH. Es un nombre bastante genérico que ya que ahora lo nombramos, pues lo elegí en su momento porque nunca quise poner mi nombre propio a un negocio que yo sabía que con el tiempo no iba a estar yo únicamente detrás. Y no te voy a mentir, me ha ocasionado bastantes problemas porque es un nombre bastante apetitoso y he tenido muchos, muchos, muchos problemas con el dominio, he tenido problemas con la marca para registrarla, para todo, he tenido casi hasta un litigio. Entonces, eso cuando elijan el nombre, como has dicho antes, para qué consejo le puedo dar también a alguien que emprenda en este nicho, que elija un nombre accesible, pero que no se pase, que yo me pasé en ese sentido. Bueno, de todas formas, yo siempre recuerdo a los oyentes que de cada invitado siempre escribo un artículo de blog, donde pongo la entrevista, el resumen más o menos por inteligencia artificial, que yo esto no lo escribo en formato texto, y sobre todo pues con el enlace de Alfalex, en tu caso .co, ¿no? No .com, .co. Eso es, Vale, ¿no? punto Es que com, tienes un, correcto. tienes un dominio puñetero, ¿eh? Es un Para dominio liarla. puñetero porque en su día me lo vendieron como company y ahora resulta que es que me he enterado de que es más el de Colombia. Claro, tiene sentido, el co. Entonces estoy ahí un poco dubitativo que probablemente lo voy a cambiar, pero es verdad que hay una dualidad que aparte de Colombia también tiene que ver con estos dominios nuevos tipo Biz o todas estas cosas de company y tal, pero más que el dominio, el nombre me ha traído y me encanta, es el nombre de mi empresa, pero me ha traído muchos quebraderos de cabeza, muchos. Muchos. Bueno, Alejandro, nada, muchísimas Bueno, gracias por pasarte por aquí, por gracias el a ti. podcast, nada, y que te vaya muy bien con tu negocio. Bueno, estaremos en contacto. Gracias, Sergio.